Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, a su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Michelle Carreño, Juan Carlos Polanco, en este su segmento Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. Juan Carlos, Michelle, ¿cómo están? Hola, hola Jorge, Michelle, buenas tardes. Bien, súper bien, gracias a Dios. Yo en particular estoy feliz como chileno, estoy súper feliz por lo que pasó ayer en mi país. Las votaciones, gracias a Dios, se dieron para hacer una constitución decente, con personas decentes. Entonces, vamos por buen camino, porque ayer se terminó de sepultar las ideas de extrema izquierda en Chile. Entonces, ya por ese lado estamos un poco más tranquilos los que queríamos lo mejor para mi país. Y en cuanto acá, aquí estamos bien, gracias a Dios, iniciando como día lunes, súper bien, optimista, avanzando aquí vamos. Michelle, ¿cómo estás? Wow, nos alegra mucho, Juan, escuchar esas noticias. En lo personal, bueno, estoy feliz de comenzar una nueva semana en la cual podemos continuar comunicando esos principios que, como siempre decimos, hablan no solamente al gobierno, pero ya aparte, sino que hablan a nosotros como individuos, como familias y como iglesia. Así es, exactamente. Bueno, para comenzar, hacer un llamado de oración para Pastor Ricardo. Él está un poquito mal de salud. Una gripe, un resfriado, pero lo tiene ahí debilitado. Usted sabe cómo esa gripe atacan. Entonces, estar orando por él, por su salud, con una pronta recuperación y que no empeore, digamos, no se mantenga ahí, que se mejore. Entonces, orando por él. Y lo otro es que, bueno, yo le había pedido al pastor Ricardo de tomarme unos minutitos para hablar de lo que está pasando en Chile a más detalle, unos 3 minutitos. Y es que, ¿cómo se llama? Es que es muy parecido a lo que está pasando aquí en Colombia. Entonces, el colombiano que me quiera escuchar para poder inspirar, digamos, todo este tipo de, de situaciones que está pasando aquí en Colombia. En, en Chile, el año 2019, al igual que acá en Colombia, fue un estallido social, delictual, podríamos decir. La gente salió a las calles, se manifestó, todo eso, y las votaciones por una nueva constitución completamente dominada por la extrema izquierda ganaron por un 80%. Se aprobó la nueva constitución, la hicieron, pero las personas que la hicieron un trabajo tan malo, mostraron verdaderamente cuáles son sus intenciones y todo, que la gente rechazó. Un 62% rechazó esa constitución. Hoy en día, la cocina política, digamos, los políticos sin preguntarle al pueblo, planearon, entre todos juntos, hacer una constitución nueva, sin hacer un plebiscito de entrada, sin hacer nada de eso. Y ¿cómo se llama? Ayer fueron las votaciones para los consejeros constitucionales. ¿Qué son los consejeros constitucionales? Antes eran los convencionales, las personas los constitucionales. Eran personas que iban a redactar la constitución en sí, y podía ser cualquiera, desde alguien que vende pan hasta el abogado más prestigioso del país. Entonces, como se metieron personas, votaron por personas que no sabían nada. Votaron por una persona solamente porque supuestamente tenía cáncer, se ganó en la campaña haciendo eso, y, y no tenía cáncer, era mentira, le mintió a todo Chile, estafó a Chile diciéndole que tenía cáncer, y era mentira, tenía una enfermedad nada que ver, que era más relacionada con su orientación sexual. Eh, lo otro, entonces, estas personas ya no iban a ser los convencionales, sino iban a ser consejeros constitucionales. Esta constitución se va a redactar con profesionales que de verdad saben, abogados, economistas, estadistas, todo ese tipo de personas, y van a estar siendo aconsejados por ciudadanos comunes y corrientes que el pueblo elige. Y ayer se eligió a esa gente, y gracias a Dios, la mitad, y más de la mitad podría decir que son personas del Partido Republicano, personas con pensamiento que defienden la libertad, defienden la vida, son el único partido que no se ha doblegado ante nada, se mantiene firme, y ganaron por enorme mayoría porque la gente, por castigar a esta derechita tibia, a esta derechita cobarde que se prestó
se prestó como herramienta útil a la extrema izquierda, los castigó y les quitó todos los votos y se los dio a los republicanos. Entonces, hoy en día la mayoría de las personas que van a redactar la Constitución son personas, podríamos decir, personas de bien, personas que van a hacer una Constitución buena. Entonces, por ese lado, los chilenos estamos un poco más tranquilos por eso, porque ya sabemos que aunque se apruebe o se rechace, no va a pasar nada malo. Ya ayer se terminó de catapultar, de sepultar, digamos, las ideas de extrema izquierda y eso nos tiene un poco más tranquilos. Ok, Juan, nos alegra pues conocer un poco de lo que ha pasado dentro de Chile y también de alguna forma pues nos habla y nos comunica de cómo se mueve el gobierno, cómo aún se mueve una nación y se mueve también por los votos de las personas. Y estos votos provienen de un conocimiento de qué principios son los verdaderos y cómo se deben aplicar esos principios. Y justamente ha relacionado un poco con el tema de ahora, que el título dice divide y vencerás. Y es esto, es el dividir como a estas personas que por separado tienen unos como un dogma en común y enseñar la verdad. Exactamente, Michelle. El divide y vencerás es una estrategia política no muy vieja. O sea, nació junto con la democracia moderna, no la democracia griega antigua. El divide y vencerás, antes obviamente habían reyes, habían emperadores, entonces no era el divide y vencerás, sino era el manipula a la gente, manipular. Ahí tenemos a los emperadores romanos con el pan y el circo, a la gente la mantenían entretenida. Tenemos a los reyes medievales ofreciendo cosas que, manteniendo a la gente en la ignorancia, una ignorancia intelectual, bíblica, todo ese tipo de cosas. Pero el divide y vencerás se ve mucho más remarcado con el nacimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque los líderes políticos se dieron cuenta que podían ganar haciendo pelear a la gente, dividiendo a las masas, sobre todo a mediados del siglo pasado, no, del siglo pasado no, a mediados del siglo antepasado, del siglo XIX, a mediados del siglo XIX comenzaron las ideas políticas marxistas, ideas políticas liberales, ideas políticas de un montón de cosas, entonces se dieron cuenta que haciendo pelear a la gente, vendiéndoles ilusiones, vendiéndoles ideas, las iban a ¿cómo se llama? O sea, iban a llegar al poder, obviamente algunos con intenciones muy nobles, otros con intenciones simplemente nefastas de quedarse ahí perpetuados en el poder. Entonces mantenían a la gente peleada, mantenían a la gente dividida. ¿Por qué? Porque eso eran equipos, eran clanes. Y el clan más grande tenía más votos. Entonces se convertía en la tiranía del 50 más 1, o podríamos decir, en la tiranía de la mayoría. Entonces, este tipo de personas, al vender este tipo de ideas, tienen que mantener a la gente con ilusión para mantenerla votando por ello. Y sobre todo los políticos de izquierda son así, son personas que venden un producto que que no van a conseguir nunca, que es la igualdad, la prosperidad, y eso es, políticamente no se puede hacer, sobre todo con las estrategias que ellos tienen. Incluso habla muy bien de cómo funciona el socialismo o cómo, o bueno, el comunismo directamente. El comunismo funciona con comunidades que pretenden tener todo compartido y de ese todo compartido también están estos dogmas que se creen. En todas las comunidades se vive lo mismo y quien quiera salir de este dogma, pues es como el echado del grupo. Sin embargo, cuando vamos a ver cómo funcionan como los individuos dentro de esa comunidad o ese tener todo junto, pues es completamente insustentable para el individuo. Es por eso que hablamos de divide, ve al individuo, ve a las familias individualmente, cómo viven Exactamente. sus días, cómo hacen su mercado, cómo hacen cuando alguien se enferma. Y es allí donde vas a encontrar las respuestas a por qué ese sistema político, ese sistema de pensamiento no funciona. Y es una estrategia que también ocupa Satanás. Recordemos que la palabra latín de diablo es eso, el que divide, el que separa, el que divide, el que arranca al hijo del padre. Entonces es una estrategia que ocupa Satanás desde el principio, ya ofreciéndole a Adán y Eva el fruto, diciéndole que iban a tener conocimiento absoluto. Lo que hicieron a Adán y Eva fue cuando el fruto del conocimiento del bien y el mal.
Adán y Eva sabían lo que era bueno y lo que era malo, no es que no hayan sabido, sí sabían. Ahora, lo que hicieron al probar ese fruto fue decirle a Dios, ahora nosotros vamos a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. A partir de ahora nosotros vamos a caminar sin ti. Y ese es el objetivo de Satanás, dividir. Y ya es así, vence completamente, completamente. Uno de las tentaciones que le da Satanás a Jesús en el desierto, le dice él, póstrate ante mí y yo te regalo todos los reinos. Le muestra todos los reinos habido y por haber, y le dice, yo te los voy a dar todos si tú te muestras ante mí. Y lo que Jesús quería era eso, era obtener los reinos, pero era obtenerlo a través de la cruz, a través de la muerte. Entonces fue una tentación bien dura, yo me imagino, porque podríamos decir que fue, o sea, si yo hubiera estado en el punto, si yo habría estado en el lugar de Jesús, yo habría pensado, puedo obtener a lo que vine sin la necesidad de morir. Puedo llegar a obtener las naciones sin la necesidad de sacrificarme yo. Y eso es lo que quiere Satanás en sí. O sea, quiere que tú te alejes del propósito que Dios tiene para ti, para así poder vencer. Y muchos políticos han adoptado esa estrategia. Es una estrategia de guerra también, ¿cierto? El arte de la guerra, Sun Tzu, el chino, habla de eso también. Son estrategias tácticas militares, estratégicas, geopolíticas, un montón de cosas de mantener a la gente enojada, peleada, mientras los que supuestamente están representando los partidos políticos pueden estar comiendo hasta juntos. O sea, pueden irse a una casa a comer juntos mientras el mundo se mata por ellos, se pelea por ellos. Es un movimiento, eso es algo religioso también que pasa en muchas religiones, pasan muchas filosofías, pasan muchas, hasta en la familia. A veces los papás se separan, mantienen a los hijos peleados para que si el hijo quiere más a uno, quiere más a otro, le ofrecen cosas, le prometen cosas. Y pasa desde la familia, que es la institución más pequeña, más allá del individuo, hasta en naciones enteras. Entonces podemos ver que pasan todo este tipo de cosas. Y también podríamos recordar, retomando Juan 4, si no estoy mal, bueno, Lucas 4, donde habla de la tentación de Jesús, vemos esto de lo que hablabas, de cómo la voluntad o el deseo de Jesús aquí era él poder obtener todos los reinos de la tierra. Y vemos cómo sí fue correcto que lo hiciera y cómo sí lo ganó. Y fue a través de un sacrificio, fue a través de la muerte. Y aún vemos cómo esta frase súper popular que siempre una y otra vez decimos, que es que la libertad tiene un precio, o ese obtener los reinos, la tierra y que ellos vivan bajo principios, esto tiene un precio y ese Exactamente. precio pues debe ser pagado. No es solamente con ideas, no es solamente con protestas aún, sino que es el hecho de poder vivirlo nosotros y así empezar a practicarlo para que la sociedad pueda cambiar. Exactamente. Michelle, si me deja compartir pantalla, ¿se puede? Claro, Ah, sí, sí puedo. Con sí. permiso. Mira, aquí tengo un pequeño, digamos, estudio de cómo la izquierda, el marxismo, ocupó esta estrategia, digamos, en el siglo pasado y en este siglo para, para poder llegar al poder, ¿cierto? Dice, el marxismo clásico se centraba en esta idea de la lucha de clases y que la historia era un progreso que dependía de luchas. O sea, el esclavo se revolucionó de su amo el plebeyo del rey, y así la historia ha sido así, una lucha de clases constantemente hasta alcanzar el punto, según ellos, en la que nadie va a querer nada de nadie, va a ser una sociedad toda bonita, y eso es mentira. O sea, cada uno cada uno de nosotros es diferente y eso es lo que Dios quiere. Quiere la variedad de las personas para que el mundo avance de buena manera. ¿Cierto? Diré y vencerás. La táctica del líder revolucionario era dividir a la sociedad entre el oprimido y el opresor, siendo esta la burguesía con el proletariado, ¿cierto? El rico malo y el pobre bueno. El pobre es santo, el pobre es una persona digna de gobernar y ellos iban a llegar a la revolución porque ellos eran los elegidos, los mesías de este tipo de filosofía, ¿cierto? El líder se colocaba en la posición de la voz del pueblo oprimido en contra de los burgueses opresores, otra vez más, ¿cierto? Y aquí hay ejemplos. Chávez en contra del imperialismo yanqui, esta frase que siempre decía Chávez,
y ahora el faldero que dejó de Nicolás Maduro ahí, AMLO, que es López Obrador, el presidente de México, con la mafia del poder, ¿cierto? Y Colombia y Chile con el mal llamado neoliberalismo, esta cosa que esta entidad que ni siquiera ellos saben cómo definirla así, es un fantasma que le tienen miedo, pero no saben qué es lo que es completamente falso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿dónde aterrizaron esta idea? Fue un fracaso, miseria, muerte, 150 millones de muertes solamente el siglo pasado se llevó el comunismo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En Occidente, el Occidente capitalista, lo que éramos nosotros, Estados Unidos, lo que era el mundo libre, Europa libre, empezó a haber un éxito, un gran éxito económico, y el proletariado empezó a prosperar, ¿cierto? El obrero ya no quería cambiar el mundo, quería cambiarse de casa, quería cambiar de auto, y lo estaba logrando con la libertad que tenían en Occidente. El obrero ya no era el soldado por el cual el líder de izquierda iba a llevar a cabo su revolución, ¿cierto? Entonces, todo lo contrario a lo que Marx decía, que pronosticaba que el proletariado sería cada vez más oprimido y que la revolución de clase era inminente, nunca pasó eso, pero no, el obrero vive cada día mejor en Occidente, ya no quieren cambiar de mundo, sino quieren cambiar de carro, lo que dice. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esto llevó al marxismo a cambiar de clientes, a cambiar de personas, y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Dice, los nuevos clientes, ¿quiénes son? La misma consigna del divide y vencerás la siguieron utilizando, pero en diferentes personajes, esta vez en vez del opresor, que era el burgués, el rico, el opresor ahora sería el hombre blanco, el cristiano, el religioso, ¿cierto? Y lo oprimido serían las minorías culturalmente oprimidas. Podríamos decir que eran negros, eran homosexuales, lesbianas, trans, la comunidad LGTB+, las mujeres, según una comunidad oprimida, los musulmanes, los indígenas. Entonces, y otra vez, ¿cierto? El líder progresista de izquierda se coloca nuevamente en el lugar de los oprimidos y la misma historia de siempre. Se separa exactamente lo mismo. Hoy en día Colombia tiene una vicepresidenta que llegó al poder así. Llegó al poder generando esta lucha de clases, esta lucha de razas, diciendo que los negros eran los buenos, el blanco era malo, aquí acá, un montón de cosas. Le creyeron, le votaron. ¿Qué está haciendo hoy día? Se olvidó de su pasado, se olvidó de la causa por la cual se había subido al poder, y ahora la vemos paseando por avión, gastándose no sé cuántos miles de millones de pesos, con viajes privados, aviones privados, con esa plata quizá a cuánta gente de la comunidad afrocolombiana podría haber ayudado, y mentira, no hacen nada de eso. Entonces ese es el fin de ello, mantener a la gente enojada. Entonces tú vas y le recriminas eso a la vicepresidenta, y ella dice, no, porque a mí se enojan conmigo, porque como yo soy negra, soy pobre, soy esto, se mantiene en el lugar de víctima, se mantiene luchando, se mantiene separando, y no falta la persona que aún se siente identificada con ella y la apoya. Entonces podemos ver que pasan todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque manipulan así a la gente. Entonces, y otra vez no funciona. Ha pasado algo desde que el gobierno asumió el poder, no ha pasado nada bueno. Solamente ha habido recesión económica, ha habido alza de delincuencia, ha habido un montón de cosas. Entonces, el ejemplo, Argentina, podemos decir, Colombia, Chile, Venezuela, ¿cierto? El éxito del progresismo consiste en su fracaso. Entonces, aquí ya termino. Entonces, esto es un pequeño, digamos, un pequeño paseo por la historia para poder comprender cómo los políticos ocupan este tipo de estrategias para poder mantener a la gente peleada y a ellos en el poder. Y también vemos cómo esa misma estrategia, pues tú tenías ahí algunos ejemplos, pero eso no citamos ejemplos de otros países, sino que aún lo vemos en nuestro país. Y se dividió no solamente entre las minorías, sino que directamente se dieron generaciones. Y es por esto que vemos como todas estas generaciones que vivieron lo que es como la verdadera Colombia, la verdadera historia, se separó por completo de los nuevos jóvenes. Ya la juventud, pues lamentablemente, decidió irse por principios o por sistemas que solamente están en libros.
que solamente está en la teoría, y sistemas que nacieron de esto mismo, nacieron de la división, nacieron del odio, nacieron de el buscar el favoritismo en aquellos que tenían dolor y que estaban oprimidos. Exactamente. Podemos ver todo este tipo de, de cosas. Entonces es fácil, es muy importante, y es fácil cuando uno se da cuenta, cuando uno ya comienza a leer la Biblia, comienza a ver en la misma práctica que hacen este tipo de personas, es fácil identificarla. Cuando ya llega un punto en donde tú dices, no, ya no me van a dar lo que me ofrecieron, es mentira eso, se desilusionan, se van. Lo mismo que pasó en Chile. En Chile no porque todo el mundo piense como los republicanos fueron los que votaron solamente porque se habían desilusionado completamente del gobierno actual. Mucha gente que votó por este gobierno votó rechazo el 4 de marzo y votó a favor de los republicanos ahora para castigar al gobierno porque no les gusta. Pero es un péndulo, la gente va así, en un péndulo de aquí para allá, pasándose. Puede que de aquí a 5 años más en Chile vuelva otra ola de extrema izquierda y vuelva a pasar la misma situación. Lo mismo pasa en Colombia. Puede que de aquí a un año más, 2 años más, vuelva una ola de una oposición fuerte al presidente Petro y comience a ver a ver personas que de verdad se le planten y cambios culturales, cambios políticos de verdad, un montón de situaciones, pero siempre va a ser así. Van a pasar 10 años, van a ir para acá y 5 o 10 años más se van a ir para el otro lado en sí. Entonces, es importante entender de manera bíblica qué es lo que Dios quiere de un líder, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios busca de un líder? ¿Cómo tiene que ser un líder? Un líder tiene que ser, para comenzar, temeroso de Dios, ¿cierto? Yo tengo aquí escrito. Si quiere aportar algo mientras busca acá, Michelle. Solamente el aportar que es importante conocer lo que es un líder, porque así no vamos a creer que es un mesías, que, no, que es alguien que lo va a arreglar todo por completo. Y es por eso también que las naciones van como un péndulo. Las personas van con un dolor de, ay, es que este era de tal corriente y me hizo mucho daño, entonces vamos a otro que tal vez nos salve, que tal vez solucione por completo el país, que tal vez solucione por completo el departamento, que solucione por completo el municipio. Y esto se hace justamente porque no se entiende cómo debe ser un líder y hasta dónde llega también la responsabilidad y la jurisdicción aún de ese líder, ya que también, como habíamos dicho antes, es importante, claro, el hecho de cómo funciona el gobierno, y el gobierno tiene una gran participación dentro de cómo funciona un país, pero al final el país está conformado por las decisiones diarias de las familias individualmente. Por lo tanto, un líder no va a o no debería estar en el poder de cambiar por completo cada área, sino que solamente debe encargarse del área específica que le pertenece al gobierno y al Estado. Como le hemos Esa- dicho antes, es simplemente la seguridad. Exactamente. Es importante que nosotros como cristianos luchemos por un mundo cristiano. O sea, nuestro objetivo principal es traer el reino de Dios en toda la esfera de la sociedad, sobre todo en el mundo político, en el mundo del gobierno civil. Entonces, es muy importante levantar líderes y apoyar líderes que piensen de manera bíblica. Está bien que nosotros nos sentamos representados a lo mejor por algún lado, derecha, sobre todo conservadora, cosas así, pero de nada sirve ser conservador si las armas de las personas se están perdiendo. De nada sirve defender la idea de la libertad si se quedan ahí nada más y no hay un punto de origen que es el nombre de Jesucristo para poder defender lo que de verdad defendemos, no tener una base firme. Entonces, nosotros debemos preocuparnos que los líderes tengan este tipo de cualidades en sí. Dice, el magistrado civil tiene un pacto con Dios prometiendo gobernar de acuerdo a su ley revelada y se opone a la idolatría. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 23 del 1 al 3. Dice, repito, el magistrado civil tiene un pacto con Dios prometiendo gobernar de acuerdo a su ley revelada y se opone a la idolatría. O sea, el hombre que sea líder tiene que comprometerse con el pueblo que este hombre va a gobernar conforme a la ley de Dios. O sea, va a defender los principios bíblicos. Esta persona tiene que ser así y se va a oponer van a gloriarse él como el elegido, el Mesías, a levantar a otro tipo de ídolo, a levantar al Estado como si fuera el nuevo ídolo.
y él tiene que solamente que intentar avanzar la sociedad de manera bíblica, ¿cierto? Dice, el magistrado civil está en alianza con el pueblo para gobernar sobre ellos con justicia y para su protección. En Segunda de Crónicas 15 podemos ver un ejemplo Disculpa, Juan, si quieres, me regalas otra vez la cita del primero. Creo que es muy importante y mientras vas hablando del segundo, puedo buscarla. Ah, bueno, perfecto. Dice, La cita bíblica. repito la frase, el magistrado civil tiene un pacto con Dios prometiendo gobernar de acuerdo a su ley, a su ley revelada, y se opone a la idolatría. Segunda de Reyes 23, capítulo del 1, versículo del 1 al 3. Segunda de Reyes 23, del 1 al 3. Entonces, el segundo punto es, el magistrado civil está en alianza con el pueblo para gobernar sobre ellos con justicia y para su protección. Esto es un claro ejemplo de lo que no está pasando esto en Chile. El gobierno y el pueblo están enemistados. Y cuando están enemistados no hay paz, el gobierno es un enemigo del pueblo, todo lo que hace es malo, es para beneficiarse a ellos mismos y no al pueblo. Entonces, el gobierno civil, para comenzar, debe tener la votación, la aprobación y la alianza del pueblo, y el pueblo debe estar conscientemente y feliz, podríamos decir, no, o sea, conforme, que se van a someterse a este gobierno en sí, para que la cosa avance de buena manera. Esto podemos encontrarlo en Segunda de Crónicas, capítulo 15. En Segunda de Crónicas, capítulo Ok, 15. entonces leyendo el primero, ¿Ya? podemos ver cómo dice Segunda de Reyes 23, del 1 al 3. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor, junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Y el versículo 3 dice, el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y se renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus leyes y mandatos, con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Ahí vemos un ejemplo de un rey que llegó al poder, pero de ninguna manera diciendo que sus leyes eran las correctas, que su decreto era el correcto, sino en completa como sujeción aún a la ley de Dios. Exactamente. Podemos ver que el pueblo se pone contento cuando ve buenos resultados. Hay algo que ellos no saben, no entienden los políticos de hoy en día, que creen que el pueblo quiere tal cosa y el pueblo no quiere tal cosa. El pueblo lo que quiere es libertad. Libertad para trabajar, libertad para prosperar, libertad para poseer las cosas que logran con su esfuerzo. No quieren bono, no quieren esto, no quieren salud, no quieren educación gratis de calidad. Lo que ellos prometen, lo que quieren es poder tener la libertad de tener, para poder generar los recursos, para poder obtener eso. Y si tú dejas al pueblo libre, el pueblo va a prosperar solo. El pueblo no necesita de un político que le ayude a prosperar. El pueblo va a prosperar de manera sola. O sea, necesita representantes, personas que le representen de manera exterior, personas profesionales a lo mejor que le ayuden en el tema de cómo invertir los fondos nacionales y ese tipo de cosas para poder generar más recursos en sí. Pero alguien que agarre todo y diga, yo sé qué hacer con esto, yo lo hago, ¿no? Y se enemiste con el pueblo, eso va a generar, tarde o temprano va a generar una división, va a generar un problema a nivel nacional en sí. Podemos ver que se rescatan dos puntos de Segunda de Crónicas 15, no creo que lo quieran leer porque es el capítulo entero, es la historia del capítulo entero. Y una es que el magistrado civil está en alianza con el pueblo, ¿cierto? Y entonces las personas, y el segundo es que las personas tienen un pacto civil para que se sometan a a un gobierno justo, ¿cierto? Yo estoy en un pacto con el gobierno de manera consciente, sometido, siempre y cuando este gobierne de manera justa. Si no gobierna de manera justa, el pacto se rompe y yo soy responsable como ciudadano de quitar a este gobernante y poner a uno que de verdad obedezca a Dios. Ese, como cristianos debemos hacer eso, nosotros. Y en Éxodo capítulo 34, el último punto, dice, las personas que están en el pacto con Dios prometen ser sus fieles. O sea, las personas, yo conscientemente prometo
por el avance del reino de Dios, si el político hace bien las cosas, yo prometo serle fiel. O sea, prometo obedecer, prometo, ¿cómo se llama? Apoyar para que la situación avance en el país, no ser de oposición, no ser una carga, digamos, no ser un traidor a la patria, o podríamos decirlo de esa manera, siempre y cuando este hombre prometa hacer bien las cosas. Entonces podemos ver cómo un líder debe ser. Entonces, cuando a ti te venga un líder, hoy en día podemos ver muchos líderes que te dicen, vota por mí, porque conmigo vas a obtener esto gratis, o esto otro gratis, o esto gratis. Eso es mentira, no lo van a lograr nunca. ¿Por qué? Porque matemáticamente no se puede, ¿cierto? Yo si quiero construirme una casa, a lo mejor en mi mente puedo tener una mansión. Yo estoy aquí haciendo los planos de mi futura casita con mi familia, y es una mansión, o sea, son 15 metros por 30 metros, es una casota de 2 pisos, tiene de todo. Pero ahí lo tengo en el plano digital. Todavía estoy, o sea, realmente no puedo llegar y Aún hacer, está en proceso. claro, todavía no puedo llegar porque la realidad es otra. No tengo la realidad financiera para poder construirme esa casa en sí. Y eso es ese es el choque de realidad que no comprenden este tipo de personas. Prometen y prometen y prometen, y cuando llegan se dan cuenta que no pueden cumplir porque la plata no alcanza. ¿Algún aporte? ¿Algo que...? Es que por mi internet me fui después de lo del último. Sin embargo, Ah, ahí me ya, escuchas bien, ¿cierto? se fue a internet. Sí, Ah, sí, perfecto. No, no, lo no. siento. Sí, no, no. Lo que dije era de que si como cristianos votamos por un político que dice que ofrece todo y no da nada, no podemos decir que amamos a Dios, o decir que honramos a Dios y no hacerle caso en su ley civil. O sea, no es, lo amo como es, como mi Dios, lo amo como mi padre, lo amo como mi salvador, como mi esto, pero a la hora de que me gobierne, no, que me gobierne otro. No puede ser eso. Nosotros, la Biblia dice, Apocalipsis 3:16, o bien frío, o bien caliente, pero tibio te voy a escupir de mi boca. No podemos amar a Dios y amar su ley a medias. Debemos honrarla con todo. Y si somos cristianos, debemos ser así. O sea, si no, disculpa, o sea, va a ser un poco duro, pero no eres cristiano del todo. O sea, si quieres, si dices que amas a Dios, si dices que eres cristiano, pero al mismo tiempo estás votando por líderes que políticamente hacen cosas o, eh, o, eh, que no son bíblicas, que están en contra de la Biblia, en contra del cristianismo, déjame decirte que estás arando en el agua, no estás haciendo nada. O sea, eres un cristiano solamente de emoción, podríamos decir. Y también porque creemos que la idolatría y este pecado de someterse a los ídolos es algo que solamente se veía por allá atrás en los pueblos, cuando la Biblia apenas estaba comenzando Moisés a escribirla, pero realmente no, la idolatría se ve hoy en día y se ve en decisiones como estas, en las cuales pensamos que porque votamos por X ideología, esta sí nos va a ayudar a salir de los problemas, porque esta persona empezamos a rendirle culto a una persona porque creemos que va a ser el proveedor de la salud, porque creemos que va a ser el proveedor de la educación, porque creemos que va a ser el proveedor del hogar aún. Entonces es también importante el ver cómo los ídolos se pueden levantar tan fácilmente en el corazón de las personas. Y como cristianos, nuestra labor es justamente el permitir que lo único que tenga culto, lo único que tenga adoración en nuestras vidas pueda ser la ley de Dios. Y la ley de Dios implica un sistema político en el cual yo soy responsable de mis decisiones, yo soy responsable del trabajo que debo hacer, yo soy responsable por mi hogar, yo soy responsable por mi salud, yo soy responsable por mi educación. Y es por eso que es tan importante poder examinar los ídolos que se han levantado aún en nuestras mentes. Exactamente, y sobre todo las personas que te mantienen dividido como sociedad. O sea, si yo como, ¿cómo se llama? Como persona que piensa políticamente de un bando, soy capaz de quizás hasta golpear. Se han visto casos de personas militantes de un partido político de otro que pelean, o sea, se mantienen peleándose, mientras sus líderes ganan millones, se mantienen ahí cómodos y ellos peleando por ellos, dando la vida por ellos, y quizás yendo hasta preso o haciendo algo peor.
golpeando y pecando por ellos, aléjense de ahí. O sea, ellos te quieren de esa manera. Yo creo que el mundo es, yo creo en la exclusión, yo creo en el gobierno, creo que tiene que haber un gobierno, yo creo en eso, pero tiene que ser de manera bíblica. O sea, yo estoy convencido de eso. Hay una frase que estaba buscando aquí que se llama, el hombre se llama Larkin Close, que dice, cuando millones de personas dicen, no vamos a seguir haciendo esto, pueden derrumbar imperios enteros sin hacer un solo disparo. Entonces, es muy importante entender cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos y sobre todo cuál es nuestro poder, hasta dónde llega nuestra capacidad, ¿cierto? Alemania, hace poco, o no hace poco, hace unos 3, 4 años atrás, tuvo un alza en el impuesto del combustible. ¿Qué fue lo que pasó? Todos los choferes de Berlín, todos, pusieron sus carros al medio de la calle y no manejaron. Pararon las calles por completo. ¿Qué fue lo que pasó? Esa misma tarde se bajó el impuesto. Esa misma tarde se bajaron los precios, se bajó el impuesto de combustible. ¿Por qué? Porque el pueblo sabe cuál es el poder que tiene sobre los políticos. Es por eso que en Alemania también parece, de los diputados, de los senadores, está debajo está debajo, está en el subsuelo como en el subterráneo, y su techo es de cristal, y la gente puede caminar por encima. Es una manera simbólica de decir, nosotros estamos debajo de la gente, nosotros estamos sometidos al pueblo. No me acuerdo si parece que es Alemania el que tiene, no sé si es Suiza, no me acuerdo qué país europeo tiene su institución, su edificio gubernamental, está debajo del suelo y su techo es de cristal. Y la gente camina por arribita, así, y ellos están legislando, miran para arriba y está la gente caminando por arriba de ellos. Es una manera simbólica de decir que están sometidos al pueblo. Entonces, cuando la gente se da cuenta de verdad, pasa lo que dije yo recién en esta frase. Podemos derrocar imperios si nos unimos todos, podemos derrocar imperios sin siquiera haber disparado una sola arma. Entonces, como cristianos, debemos unirnos. Si queremos hacer un cambio de verdad, unámonos, marquemos una diferencia, comprometámonos de verdad, y no nos vamos a dar ni cuenta cuando de verdad estemos eligiendo líderes, presidentes, que de verdad hagan una diferencia real, digamos, no vendan solamente uno. Así es, no solamente alguien que esté prometiendo mil cosas cuando en realidad aquello que debería cumplirse no se está haciendo porque se está ocupado proveyendo para todas esas necesidades que realmente el gobierno no está encargado de cumplir. Y por eso necesitamos pues aún tomar parte dentro de esto. Y como tú le decías, poder unir ideas y que esas ideas nos lleven a poder tomar mejores decisiones y aún como lo decías, así como en Alemania pasa esto en el cual el Estado, el gobierno o aquellos que legislan entienden como cuál es su rol y el por qué les ha entregado el poder, que así mismo también pueda pasar en medio de nosotros, que podamos entender que el poder no lo tienen ellos por el hecho de que hayan nacido en X familia o que hayan tenido X estudios, sino que lo tienen porque la definición del poder político es aquel que el pueblo le da, le rinde al Estado. Exactamente. Yo creo que América es un continente joven, comparado con Europa, comparado con África, con Asia. América es un continente joven. Hemos logrado varias cosas a pesar de no tener más de 300 años independientes, podemos decir. 500 años, 600 años descubiertos y 300 años de manera independiente. Nos falta mucho por aprender todavía en el tema de desligarnos de estas cadenas espirituales que tenemos de nuestros descendientes católicos, de nuestros descendientes monárquicos, porque como fuimos conquistados por un país monárquico, que era una monarquía absolutista, podríamos decir, nos quedamos con eso. O sea, votamos al rey, pero convertimos al Estado en un nuevo trono. Y el hombre que se siente ahí es el nuevo rey, hace lo que quiere. Y eso es lo que nosotros aún no entendemos y es lo que debemos cambiar. Entonces, a seguir luchando, ya se nos está acabando el tiempo, pero el último mensaje, a seguir luchando porque sí se puede lograr, sí se puede lograr. Somos un país joven, como dije, pero somos personas inteligentes, personas capacitadas, tenemos la Biblia de nuestra parte, tenemos a Dios de nuestra parte, y como hay una frase que dice el pastor John Knox, dice, uno con Dios es mayoría. O sea, puedes estar solo, pero si tienes a Dios de tu parte, lo vas a lograr, no hay problema con eso. Tenemos la idea correcta, no nos intimidemos por el enemigo,
nos van a querer silenciar, nos van a querer callar, pero no. No nos dividamos. Le digo al mundo cristiano que somos el único ejército que nos matamos entre nosotros. No nos dividamos por pensamientos tan banales de dogmas en nuestra iglesia, en nuestro pensamiento. El Dios sigue siendo el mismo, y unámonos y de verdad vamos a lograr grandes cambios. Colombia fácilmente saca un presidente cristiano volando, o sea, son más de cuántos millones, más de 20, 30 millones de cristianos en Colombia. Fácilmente, o sea, si nos mantenemos unidos, seríamos el poder político más grande de América. Entonces, ánimo. Así es, y la invitación va directamente a los cristianos, porque lo leemos también en Juan 17, donde aún Jesús oraba al Padre y le decía que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, y así el mundo conocerá que tú eres Dios. Entonces, esa Exactamente, es nuestra llamada, nuestra invitación. exactamente. Se nos ha acabado el tiempo, Michelle. Así es. Le esperamos el día miércoles a las 4 de la tarde, de 4 a la misma hora, misma sintonía, mismo canal. Vamos a estar hablando también de temas muy interesantes. Entonces, Así es. Y por nos ahora, despedimos. Nos despedimos, ¿cierto? Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. bendiciones. Muchas gracias, nos vemos. Sí.